Viernes, qué alegría para todos los que van a poder salir este fin de semana a disfrutar. Les cuento que hay más, es más, a Camila no trajo, pero ella me averigua enseguida cuántos municipios van a estar de festividades este fin de semana. Bienvenida, Camila, a la primera mesa de opinión de Antioquia. ¿Cómo Hola, me va? Nacho, muy bien. Nacho, yo creo que le tengo el dato. No, espera un momentico que Camilita tenía ganas de hablar. Pues sí, Nacho, es que son más de 23 municipios los que están de fiesta este puente. Averígüeme cuáles. Aquí se los tengo. Ah, bueno, perfecto. Entonces usted llegó tarde. Efectividad, eso es Llegó un equipo efectivo, Nacho. Pues ayer me tomé el atrevimiento, dándole la muy cordial bienvenida a todos ustedes, de mostrar un video de un supuesto candidato que había propuesto que analizar una quebrada. Pues dije, me voy a atrever, aunque no sé si es verdadero. Pues efectivamente me di la pela. Falso el video, hecho en Brasil, según dicen por ahí. José Fernando Gil me dio la aclaración. Así que una puesta en escena, bueno, para que vayan viendo los fake news. Yo no sé por qué le dicen fake news, las noticias mentirosas. Y que tanta gente se las cree. Por eso es muy bueno averiguar. Claro que lo tiré ayer diciendo que yo no sabía qué tan cierto era. Me estoy lavando las manos, sí, me estoy lavando las manos, pero bueno, ahí lo emitimos ayer. Ah, sí, eso es mentira, no crean, eso no existe, nada de eso es verdad. ¿Cómo han estado todos ustedes? Don Julián también me complace. Hoy tenemos una mesa renovada con don Julián, así es, con Nacho. doña Camila. Doña Camila, ¿cómo está usted? ¿Por qué se ríe? Feliz porque, Nacho, no ve que ya es viernes y además es puente festivo. Ella me dijo, lo voy a pensar a ver si me siento con ustedes. Ustedes son muy serios. Y yo le dije, siente al lado del serio, don Germán. Demasiado Me dio serio. susto. ¿Ah? Don José, ¿cómo me le va, hombre? ¿Qué ha hecho? Bien, Nacho. Me cuenta. Bien preocupado. Bien preocupado ¿Por qué, José? por las noticias que nos tiene dudas. Ah, yo pensé que era por Muy una tristes. noticia económica. Bueno, pues lo publicamos hace algunos minutos, hace más de media hora. Inmediatamente nos enteramos de esta información oficial. El niño desaparecido de 6 años, Andrés Cuesta, muy preocupados por él, gran parte de la comunidad. ¿Qué pasó, Duda? Nacho, mire, lástima, qué tristeza tener que dar estas noticias y más en nuestra ciudad. El niño Marlon Andrés Cuesta, de 6 años de edad, quien se encontraba desaparecido desde el pasado 5 de agosto del barrio Caicedo, Comuna 8 de Medellín, hace pocos minutos fue hallado sin vida. Allí, en este sector de la ciudad, pues en este momento tenemos uno de nuestros periodistas, está en el lugar. En un momento seguramente ampliaremos la información. Lo que nos enteramos, Nacho, fue que el hallazgo se produjo allí en la carrera 14 con calle 55. Recordemos que por información que permitiera dar con el hallazgo del niño, las autoridades estaban entregando una recompensa de 50 millones de pesos. Esta mañana hablábamos con el general Oscar Gómez Heredia y con el general Eliezer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana de Medellín. Nos habían indicado pues, que desde la ciudad de Bogotá había llegado un escuadrón de caninos, de perros que estaban especializados justamente en buscar menores y personas desaparecidas, estaban en esas labores de búsqueda y como lo indica usted, Nacho, hace escasamente media hora nos enteramos que el menor fue hallado sin vida allí, al parecer no en muy buenas condiciones. Dicen que dentro de un costal, no sabemos específicamente cuáles son las condiciones, porque apenas en este momento pues, el Cuerpo Técnico de Investigación, la SIJIN, el GAULA, la policía, todos están haciendo presencia en el lugar para realizar pues, la inspección y exigimos, Nacho, como sociedad tenemos que exigir que el responsable de este delito aparezca y que pague por este crimen tan atroz. Asesinar a un niño de 6 años, eso no tiene nombre. ¿Cuánto fue la condena del asesino de la Zamboní? La verdad no recuerdo. ¿No fue 30 y algo bien? Creo que fueron 37 años, pero ya mismo le averigüe. 57. Da vergüenza que pasen estas. 57. Tengo entendido que es la condena más alta que se ha dado en Sí, este contra el país. caso y Méndez. Sí, creo hablamos que- en su momento, pero no tenemos aquí a la mano la... Vamos a buscar. no, lo leí casualmente en estos días, que era vergonzoso, la condena más grande. Pues, y todo eso se ha dado 58 por- años. ¿Ah? 58 años. 50, veo que no estaba perdido. 58. Es la condena más alta que se ha dado en este país por un asesinato de estos. Es vergonzoso, esto es cadena perpetua. Esto, como decían muchos televidentes, no se merecen menos de eso. Cadena perpetua es hasta poquito. Iba a decir exactamente. Totalmente, cadena perpetua. Es Nacho, hasta y poquito. mire, hay veces la justicia es ejemplar como en unos casos y en otros no. En el caso de la niña Juliana Zamboní, una pena ejemplar, casi que cadena perpetua.
Pero recuerda que yo esta semana también le contaba sobre un exmilitar que también mató a golpes a un niño de tan solo 5 años y este sí fue condenado a 33 años y 4 meses de prisión. Mire la diferencia de la condena, cuando todos deberían ser condenas, por lo menos 60 años estos criminales que se atreven a hacerle daño a cualquier niño de nuestra ciudad y de nuestro país. Me gusta el tono suyo. Nacho, es que no es Tenemos para que menos. ponerle tono a esto. ¿Usted qué opina, Camila? No, es que yo mejor ni opino, porque si digo lo que estoy pensando, me puedo meter en problemas. Porque pena de muerte. Más o menos. Más o menos. Más allá, O que les hagan otras cosas. más o menos. No, Antes pero- de la pena de muerte. No, pero sí es vergonzoso esto. Pues, yo no Es sé que yo si- creo, Nacho, sabe que esas personas ni siquiera deberían de permitirles hablar ni conocer qué pasa en el mundo exterior. Porque, por ejemplo, un personaje como Garavito en estos momentos que tiene acceso de pronto también a estar pendiente de lo que está pasando en el mundo, yo creo que es darle facultades a esa gente para que siga creando en sus mundos de pronto nuevas estrategias para poder seguir haciendo de las suyas. Me parece que hay que aislarlos completamente de la sociedad. Yo no sé por qué, pero tristemente 2 historias lamentables, la de la niña la semana pasada, La de San Cristóbal. la de San Cristóbal, ahora tenemos esta otra historia, 2 niños, uno de 6 años, ¿cuánto tenía la niña? 12 años. 12 años, vilmente asesinados, maltratados. Cindy. Cindy, la menor. Cindy se llamaba. Nacho, pero ahí no Sin terminan palabras, las o historias. sea, me da un duelo, me da una tristeza pensar en esto, hombre. ¿Qué culpa tiene un niño de 6 años para vivir esto? Sin palabras. Pasa en su tumba. Mis condolencias a sus familiares. Es que es triste, es muy triste. A cuidar nuestros hijos. Miren, son 2 casos esta semana, más todos los que hemos contado durante el transcurso de este año, más todos los del año pasado que tanto me conmovieron. Y ojo con sus niños. Un niño de 6 años como este estaba solito en la calle. Es que eso tampoco justifica, Nacho, que un niño esté en la calle solo. Mire, lamentablemente tenemos que decir esto, Nacho, en algunas partes se acostumbra a los niños mandarlos a hacer vueltas a las tiendas, mandados que llaman. Un niño no tiene por qué estar haciendo mandados. Es que la gente supiera el riesgo que corre un niño yendo solo a la esquina, pasar la calle. No necesariamente sea porque alguien se lo lleve, lo puede atropellar un vehículo, una motocicleta, cualquier cosa de estas. Es decir, la verdad es cierto, no vamos ahora a caerle encima a los padres de este niño, ni más faltaba, pero sí hay que ponerle más cuidado a nuestros hijos, más cuidado a los niños. Nada de dejarlos en la calle jugando solos, los papás acostados a veces y los niños tarde de la noche todavía en la calle o bebiendo con ellos hasta tarde de la noche. No, a mí me parece que hay muchos peligros afuera, hay mucha maldad, lo decíamos ahorita, qué maldad tan bárbara, pero también en algunos casos muchos padres son descuidados con sus propios hijos y yo creo que ahí es donde debemos extremar las precauciones también. Nacho, me deja contarle otra historia que también tiene que ver con Sí, Neo, sí, pues, pues yo no quería concluyamos. tener un fin de semana tan mal terminado, pero Salgamos rápido por de las favor. malas. Mire, Nacho, pues este no es el único caso que involucra a un menor de edad en hechos de orden público en estas últimas horas, en estos últimos días. En San Cristóbal lo registrábamos hace un momento, lo hablábamos, esta menor de 12 años, pues que fue al parecer abusada y asesinada. Y en las últimas horas conocemos otro caso de una menor de 14 años allí en el barrio San Cristóbal, en el barrio no, en el corregimiento de San Cristóbal, acá en la ciudad de Medellín. Una menor de 14 años que 14 años recibió 60 puñaladas. Y adivina por qué, 60 o Nacho. 70. 60, más de 60 puñaladas. Y fue porque la menor se negó a sostener relaciones sexuales con 2 hombres con los que se encontraba consumiendo licor. Le hicieron las propuestas, la niña dijo que no, y lo que hicieron estas personas fue que con arma blanca comenzaron a apuñalarla. Por fortuna, la menor permanece viva, está en el hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín recuperándose pues, de estas agresiones, y son 2 personas que son buscadas a esta hora por las autoridades por este otro hecho tan triste. Todos los casos, Nacho, menores de edad. No sé qué nos está pasando como sociedad, no sé qué nos está pasando como Enfermos. ciudad. Bueno, Mire, Duber, pero esos... estos 2 tipos Exacto. probablemente sí los van a capturar. Sí. Porque ¿Y los ella va a papás? terminar contando el nombre de estas personas. ¿Y dónde estaban los papás? ¿Quiénes eran esas 2 personas? Ahí está el llamado. Esa es la Consumiendo pero licor. pero vuelve y juega. Entonces, Duber, una menor consumiendo licor. Sí. Listo. Irresponsable el dueño del local que le estaba vendiendo el local. No sé si estaban en un local. Sí. Lo segundo, estas 2 personas las van a coger. Estas personas van a quedar identificadas porque la niña debería contar. ¿Qué va a pasar con este par de yo no sé cómo llamarlos, de delincuentes?
Nada. Nada raro que digan que no es un peligro para la sociedad. Nada, condenas tontas, por Dios, y terminan libres. 60 puñaladas recibió esta niña. Camila, qué preocupación. Milagrosamente está vivo. No, pues es que perdóneme. Como un 60. colador. Me perdonan la Sí, como un expresión. colador, Sí, como un pero colador. Don José Fernando Gil, vamos cambiando pues un poco noticias. ¿Usted qué tiene para contarme? Vea, Nacho, le cuento que continúa, por lo menos de parte de los sectores económicos, el optimismo ante el crecimiento que se conoció del país en el segundo trimestre del año. Por el lado económico están optimistas con ese 3% del segundo trimestre que hace prever que quizás sobre el final del año las expectativas de crecimiento sean cercanas a lo que el gobierno espera, a pesar del entorno internacional que es muy negativo. Y a pesar de esto, este 3%, vale la pena notar, es en medio del entorno hasta cercano una buena cifra. Obviamente, en algunos sectores políticos no ven con buenos ojos estas cifras de crecimiento y se consideran insuficientes. Pero considera uno que en medio de la región y de la incertidumbre que está viviendo a nivel mundial, las cifras son relativamente buenas. Más del 3. O al menos el 3, Nacho. Sí, si nos caman el Al 3, menos, sí, eso porque- es quedarse en tablas. El 3 no es ni crecer ni decrecer, es un No, crecimiento muy leve. eso es un crecimiento leve. Leve. Es un crecimiento leve, pero lo que pasa es que prácticamente nadie está creciendo. No crece México, no crece Brasil, decrece Argentina, decrece el resto. Prácticamente crece algo Perú, crece algo Chile. Yo le tengo una ¿Y pregunta nosotros? a José Fernando. ¿Usted sí le cree al DANE en esta oportunidad? Porque usted nunca le cree al DANE. Pero bueno, yo al DANE no le creo. Pero le voy a la ayudar a verdad. José Fernando. Yo al DANE no le creo, pero ¿sabe qué, Nacho? Lo dijeron varias firmas internacionales, no solamente el DANE, Germán, lo No, estaba por un viendo lado ahora. no es solo el DANE. Y por el otro lado, Nacho, lo que pasa es que a esta hora están reportando resultados las compañías del primer semestre del año y a muchas les está yendo relativamente bien, por no decir que bien. Obviamente sí, al DANE no se le puede creer mucho, pero no es solo el DANE. Sí, Son pero varios- Por lo que veo, vi varias de estas empresas internacionales donde dicen, sí, podemos estar por el orden del 3 o más. Y en alguna medida se puede creer si uno tiene en cuenta los resultados de las compañías. Es que vienen con resultados muy buenos. Sí, sí, Algunas total, con total. resultados muy buenos. Obviamente que a las compañías les vaya muy bien no quiere decir que en general a la economía le esté yendo igual de bien. Pero sí les está yendo bien. Sí, básicamente el dilema que tenemos en este país es cómo generar más empleos, cómo hacer que estas industrias contraten más. Es la gran preocupación, Es la Nacho. gran preocupación que tiene, porque aparentemente la economía va bien. Vea, Nacho, pero no estamos generando el empleo suficiente. Usted nada menos ayer me decía, ¿usted cree que ese edificio que hay al frente del banco ese va a existir en unos años? Yo le dije, claro, Nacho, eso está. Y hoy me fui a hacer una vuelta a una oficina del banco que tenemos acá al frente del edificio grandote en el sector de Las Vegas. Estábamos ubicados a todo el lado de la sede principal de Bancolombia. No sé por qué tanto misterio. Sí, bueno. Y me fui, no, porque después Por tenemos... pauta comercial. Y los televidentes, no, nosotros estamos aquí en la Avenida de los Industriales, al lado de, para no tener al lado problemas de después con occidente con del la río, compañera al Pauta. lado oriental está la sede principal de Bancolombia. Y entonces, me fui para el complex de Envigado a hacer una vuelta al banco y ya no existe la sede de este banco en el complex de Envigado. Sí, yo dudo. Le conté a Germán y me dijo, no, es que te vas para Jumbo. Y ahí haces. No, es que ya no existe tampoco la sede que hay en Jumbo de ese no banco. dice Bancolombia, pero sí dice Complex y dice Jumbo. Así es, se está acabando. se está No, es que ya acabando. estamos a calzón quitado. Nada, Sí, que- sí, no, este es un informativo Todo y eso no paga no José pretendemos. toda esa pauta. Sí, Ya no existen. Entonces No, ahí pero estamos entonces hablando viene, de no. dos sucursales bien Pero- cercanas pero y ya se viene- acabaron. Ya Pero no viene, existen. viene la historia y es cuántos empleos, a ver cómo hago bien esta pregunta, o sea, si desaparece un empleo de una sede, obviamente tendrá que aparecer un empleo tecnológico, porque igualmente detrás de la tecnología, aunque suprime Pero muchos mucho costos, menos. Pero no es la misma proporción. no, por eso, No, suprime nada. muchos, pero ¿cuántos se estarán generando ya de otra mano de obra más calificada? Por decirlo así. Pero sin- Nacho, en una sucursal de 15, 20 personas, ya me ocurre que eso lo reemplazarán dos tecnológicos. Por eso. Sí, es. mucho. Sí, sí, La sí. proporción Dos es sí. muy- Esa es la mucho. pregunta. Sí, no, sería bueno hacer el estudio. ¿Cuántas personas son reemplazadas?
sobre todo en el sistema bancario, es que ya esto está cambiando a una velocidad. Ese es uno de los más amenazados, Usted aunque sí ha en visto realidad la son nueva muchos los sectores. La propuesta de ellos, usted ya no lleve plata en el bolsillo, escanee la cosa, el QR. el QR, esa cosa rara, y con eso va pagando. Y ya todos los restauranteros, las tiendas ya van a tener que... O sea, ya estamos entrando en eso. Bueno, entonces, digamos, Y yo por lo menos, Nacho, no sabía y me lo estaban contando los compañeros. José, es que usted cómo se va a pedir ficho al banco. Usted desde el celular pide el ficho y ya llega con el turno listo pero para hacer la vuelta. total, José, me tocó la otra esperar más de 40. ¿Y usted por qué no lo pidió? Y yo no sabía que uno pedía el ficho. Yo también, Yo también me estoy desconocía. enterando en este momento. Sí. Es más, pide el ficho. y que le dice, no, sabe que no se vaya para tal sucursal, váyase para tal que está más cercana, hay menos Y hay cola menos y toda la gente. cosa. La Todo se tecnología. puede hacer por ahí. El mundo cambió. Usted, Andy, reciente nos habló de nuevos empleos. Veremos a ver cuáles son esos nuevos empleos. ¿Sabe que hay uno que me parece muy particular, que lo he visto fuertemente? Y son los paseadores de perros. Y han ido creciendo y ya no veo ni uno ni dos. Muchachos, a todos los que me están mirando y quieren, cuiden mascotas. Y ya no Por pasan ni montones. uno ni dos perros, Nacho, son No, la no, no, cantidad. no. Pasan por lo muy menos con 10. Yo no sé cómo Sí, pasan ¿cómo con tantos pasan? animales juntos que no pelean. Pero tampoco es lo recomendado, José, porque yo estuve hablando con una paseadora de perros hace poquito y decía que la idea de hacerle un paseo a los perros es que sea sustancioso y, por ejemplo, llevar 10 perros al mismo tiempo no creo que sea tan cómodo para el que lo está paseando ni para los perros que van con él. Sí, señor. Don Esteban, como siempre, tan activo aquí, nos dice Sofasa, tiene que celebrar. Sí, Sofasa se reinventó, tiene una línea de productos interesantes. En América Latina creo que existen 2 plantas de la Renault, en Argentina y en Colombia. Me decía una persona muy cercana que trabaja allá, está muy pendiente de ver qué pasa con Argentina, porque si en Argentina otra vez van a entrar en default y todas estas cosas, deberán sacar entonces su planta de allá y concentrarla en Colombia. Sería una muy buena noticia porque ahí sí volverían otra vez a trabajar en 3 turnos, los 7 días de la semana, a producir vehículos en gran cantidad. Pero de montar una empresa es complicado. Aunque Nacho, independiente pues, de lo de Argentina, la realidad de Sofasa hoy es muy buena. Recuerde que por muchos años Chevrolet tuvo el liderazgo de las ventas en el país. Sí, señor. Y ya va, no sé, 6 meses, 1 año que Sofasa se les montó y les está sacando ventaja. Les está sacando, tienen buen producto, producto popular, producto de alto nivel y se la están jugando fuerte. Fuerte, fuerte. Oiga, sáqueme de una duda, don José Fernando Gil. Lo vi a usted muy sentado con una persona a la que he querido entrevistar hace mucho tiempo y espero poderlo tener aquí en nuestra mesa de opinión, al doctor Juan Gómez Martínez. Sí, señor. ¿Qué pasó en últimas en el colombiano para que usted le explique a los televidentes? Sé que lo hicieron al mediodía, pero yo quiero que nos cuente a los otros que no supimos la historia. En últimas, en el colombiano, pues la familia Gómez Martínez le compró a la familia Hernández su 50%. Recordemos que esa era una sociedad de 90 años, Sí, señor. 3 generaciones. Sí, señor. 3 generaciones. Empezó con el padre de Juan Gómez, Fernando Gómez, después ya estuvo la generación de Juan Gómez y sus hermanos, Ana Mercedes y demás, y ya están los sobrinos al frente del periódico. Esta familia de la Gómez compró el 50% que pertenecía a la familia Hernández en el colombiano. Claramente tenían definido el manejo editorial y periodístico por parte de la familia Gómez Martínez, el manejo administrativo y operativo Por los Hernández. Por los Hernández. Se quedan los Gómez con todo. Salió el presidente del... Don Luis Miguel de Don Luis Bedú, muy Miguel de querido. Bedú, salió el pasado lunes. De momento está gerenciando, es como gerente general, quien era su segundo al mando. Y dentro de los cambios que nos manifestaba Juan Gómez, el exalcalde y exgobernador, es que se plantea la posibilidad de salir de esa sede, mirar otro sitio donde reubicarse, vale toda la porque plata. claro, Los veremos por allá, yo no sé, por Guardias, los veremos en otras no, sedes. tan algo lejos así. yo no Ah, creo pues, nada. sí, ya la conectividad. Ya no está Ya tan estamos a lejos. 18 ya Ah, no, y en nosotros Medellín, estamos donde usted tan montó otra sede de un periódico. Y ya no hay dónde construir. Él planteaba- Preguntémosle a los jóvenes, ¿por qué es especial Juan Gómez Martínez? ¿Qué hizo él que lo haga único? Bueno, los jóvenes, usted sabe, Nacho, gobernador. lo podemos decir que también es un joven. Julián, ¿usted sabe? Estaba buscando ahí rápido en Google. No, Estamos ahí a la velocidad. pero curioseando por ahí a ver qué me encontré. Pues, el primer alcalde Fue el electo. primer alcalde, el primer gobernador, fue alcalde No, en 2 fue ocasiones. el primer alcalde electo Por elección popular por en elección Medellín. popular en la ciudad de Medellín. El único 2 veces alcalde por elección Sí. popular.
fue el primer gobernador también por elección popular, fue constituyente, senador de la República, es ministro de Transporte, si no me equivoco. Mejor dicho, yo diría Embajador de que Colombia. en lo que tiene que ver con cargos públicos, casi que después de Álvaro Uribe, sería el personaje político más representativo de Antioquia. Pues, por aquí tengo un señor Camilita, vea usted que quería tener esa profesión, que yo no se la recomiendo. Mire, me está contando don Hernán Darío que con relación a los paseadores de perros, vi en estos días en el poblado un tipo paseando una jauría de perros, una jauría, imagínense eso. Eran 8 perros y 3 muy grandes. Y empezaron a pelear 2, y esto se volvió la de Troya. Imagínese. Mejor dicho. Ay, ay, ay. Nacho, Pero y le- ahí está lo peor, Nacho, cuéntame. Sí, no, es que no le entendí. Que cogió a patadas a los perros. Ah, El paseador. claro. ¿Será que los dueños les quedó grande como a muchos padres los hijos? Sin comentarios. Una mascota uno la debe tener para quererla, para cuidarla. Pero una mascota de estas, ¿a qué hora la saca uno a pasear? Y en este país que lo que hacemos es trabajar y trabajar. Uno aquí trabaja de 8 a 7. Y no somos como en otros países que las jornadas son más. Entonces los perritos necesitan hacer ejercicio. Un perrito encerrado en la casa todo el día. Es cierto. El perro Le no está genera ni estrés. diseñado para eso. Sí, Nacho, y le culminó el tema del colombiano. Nos decía también que la familia Gómez Martínez y Hernández sí continúan juntas como dueñas de ese lote y donde está esa edificación. O sea, compraron el periódico, pero el Veremos. lote, que es lo que pensamos que vale un furgo de plata, pues... ¿Usted qué haría ahí? Ay, Nacho, yo no sé si... Usted le monta la competencia al Viva, el Éxito, y le monta un centro comercial al lado. Eso Porque me- con esta construidora de centros comerciales en nuestra ciudad, qué locura. Ahí estoy viendo ya, pasa aquí en el la de la playa? 80, Ya al está frente casi listo. del Club del Rodeo, ya están que lo terminan. Sí, señor, Muy claro, eso Bien, tiene que estar... Otro centro Pensaría uno por ahí comercial. en 3 meses, 2, 3 meses para la temporada de diciembre. Pues noviembre, diciembre. Y todos llenos. Todos venden. Todos, los yo no locales sé si copados. venden, pero los centros comerciales se volvieron los liadores. La gente el domingo no tiene nada que ver, vámonos a dar una vueltecita. Y me gasto el heladito. Y de pronto la hamburguesita, pero el resto yo no sé si venden. Muchos se quejan. Se quejan, además los costos de un arriendo de esos son bastante onerosos. Sí, eso vale un infierno de plata. Porque el metro cuadrado comercial y sobre todo en algunos centros comerciales, dado el flujo de público que tiene, y eso miden hasta muchas cosas, cercanía a las puertas, piso y demás. Y, Muy bien, saludos a Cami. Qué bueno verla en un programa tan bueno como este desde Australia, le dice Santiago Uribe. Ay, muchas y gracias, sabe, Santiago. Nacho, aprovecho que está Cami, algún día, pues en estos días, nada menos un viernes, estaba comiendo hamburguesas en la noche y se me arrimó un señor de nombre Hernando Zuluaga. Y me dijo que le encantaba el programa y en pocas ocasiones que había visto a nuestra compañera María Camila. Bueno, doña Camilita, ¿qué tiene para contarme? Entonces, ¿cuántas fiestas son? Y vaya contándonos Vea, historias ahí. Nacho, son más de 23 los municipios que están de fiesta este fin de semana. Y fiestas hay para todos los gustos. Por ejemplo, están las fiestas, el Festival de la Cometa en Jericó. Me encanta. Tengo unas ganas de hacer una cometa, hombre. Qué rico. Y ¿Se que hizo además cometa? hay Pero muchas. Sí, con varillas Yo, con varas de estas de, ¿cómo se llamaba? Yo la hacía Era con una varillas hojita. de, no, yo la hacía con las de caña. Hay unas Eso, tridimensionales. Entonces llegaba, le arrancaba Más la bien. hojita, la dejaba ahí, esperaba ponía que a se secar. secara y hacía el sapito. Era una varilla así atravesada de 2 y pídale a mi abuelita que me regalara trapos viejos para hacer la cola. La cola. Yo gocé mucho haciendo Y Nacho, cola. y había que hacer bien los tirantes porque si uno queda, Ah, no. o si queda uno más largo que el otro, Entonces, no No, le es que lea, no le le cae. va. calculando Pero y- la cola es el secreto. Sí. Sí. Bueno, ese me gusta, me encanta y quisiera volverle a dar una cometa en estos ¿Y días me voy a Nacho dónde poner- las elevaba? Aproveche esos días de Yo agosto. en mi juventud vivía en, ay, José, eso es la Los 80 con Colombia. Y íbamos a todo el frente de un morro. A todo el ¿Dónde frente. O es sea, ahora usted pasaba la Calasanía? calle. Eso. Correcto. Yo me subía caminando al morro y allá íbamos todos los vecinos a elevar cometas en agosto. Nacho, hace Allá pasé poco, mi infancia. yo cuando niño elevaba las cometas en las Tres Cruces, en el Cerro de las Tres Cruces Sí. en Belén. Hace poco fui por allá y tenía ganas de elevar una cometa y había como 4 niños tratando de elevar una cometa. Yo no me aguanté las ganas. Fui y les ayudé a elevar la cometa, pero no eran las cometas de caña, sino que ya más sofisticadas, los avioncitos y esto. Y bueno, ahí calmé la gana. Pues les voy a contar que el fin de semana pasado en todo el Alto de Palmas había un festival de cometas que, mejor dicho, dice plop. Qué espectáculo de papagayos, de loros,
pero eran cometas de esas descomunales, pues, de 2 metros, de 3 metros. Qué espectáculo allá en todo ese centro comercial, viva Las Palmas. Sí, señor. Allá estaban en eso y como estamos en época de vientos, bueno, Camila, ya me puso una buena. Jericó, buen paseadero, rico. Creo que se tienen que ir por el otro lado, no pueden irse por la carretera normal porque está cerrada por el derrumbe. Se tienen que ir A por 3 horas de Fredonia. Medellín Se está. pueden ir por Fredonia, bajan a Puente Iglesias, Puente Iglesias mano derecha, ven el puente nuevo que hay de estas carreteras del Pacífico, espectacular, esas Pacífico 2 creo, y a subir a Jericó. Siga, doña Camila. Bueno, otras fiestas que siguen que son como para ir a comer rico, las fiestas de la empanada en San Antonio de Pereira. ¿Han ido? Duer, eso sí nos pega muy bien. No. Duer, eso sí sería un buen partner Para la mí. dieta. Duer sí sería buen partner, me encantan esas cosas grasositas y empanaditas. Allá Que hoy en día hay Empanadas empanadas de de todo, todo. de frijoles, Sería- de morcilla, de todo. De todos los colores. Ah, sí, no, yo hasta para allá no voy. A mí No, me empanada, gusta. la empanada y el postre de San Antonio. ¿Sabe Eso cuál es me allá. gusta mucho, Camila? ¿A usted cuál es la empanada que más le gusta? La envigadeña. A usted. Las del bache, ¿Cómo son las del porque tienen mucha carne. Muy bien, a usted. Nacho, las de iglesia. Es que son de Esas son papita. las Vamos, Mucha vamos por papa. el lado, mucha papita. ¿A usted? Me gustan las empanadas de queso Nacho. Ah, bueno. Parecen muy también. ricas. ¿Y a usted? Nacho de iglesia. ¿Ustedes han probado las empanadas argentinas que venden aquí en Medellín? Sí, en No. este sitio que hay Sí, en en el Junín, centro. llegando al Uy, parque de... deliciosas, de Bolívar. Sí, con señor. aceitunas, carne molida. Qué empanadas tan ricas. Y yo pienso que este es un producto que tiene una historia Sí. gigante. Y la gente hace fila para comprar esas Bueno, empanadas. doña Carmen va viendo cómo nos comportamos en este programa. Usted tranquila. Fiestas del maíz en Sonsón. Las fiestas del aguacate en Montebello. Las fiestas ¿Dónde es del Montebello? tamarindo. Nacho, ¿sabe? ¿Dónde Yo es no sé dónde es Montebello? ¿Por qué Montebello. lado? No, Quede no lo tengo claro. corchado. Enseguida digámosle a don Saúl que nos busquen el mapa donde queda ¿Dónde es Montebello, Montebello? por favor, Para y no lo muestra. Fiestas del tamarindo en Santa Fe de Antioquia. Tamarindo sí es muy rico, ¿no? Delicioso, Nacho. El jugo. Hay unos que son muy secos. Y pero, el jugo. el sí, jugo delicioso. Qué bueno. Bien helado. Para un calor bien helado. Incluso en gaseosa también salió puro- en algún momento. Así la boca. Bueno, hay fiestas del riel y la antioqueñidad en Cisneros. Sí, Allá sí. realizan el desfile de mitos y leyendas. También hay fiestas en Itagüí, que hay muchos artistas de talla internacional invitados. Están las fiestas del agua en San Carlos y en Briceño. Están las Olimpiadas Campesinas en Cañas Gordas. Fiestas del atardecer en Santa Rosa de Osos. Las fiestas del cacao en Maceo. Fiestas del trapiche y el café en Pueblo Rico, Antioquia. ¿Qué otro les cuento? Fiestas eucarísticas San Juan y San Pedro en Puerto Nare. Y la Camila, lista sigue. ¿Usted ha ido a alguna fiesta de un pueblo? Sí, ¿A dónde? pero no en Antioquia. Ah, no importa, ¿a dónde? He ido a muchas festividades. Ah, es que usted cubría. Claro que sí, es que Camila, cuando trabajaba en una de las cadenas nacionales, le tocó cubrir. ¿Cuál fue la que más le gustó, Camila? Y usted dijo, "Uy, esta me llamó la atención A por mí el me gusta colorido, mucho por. la Feria de Cali. La La Feria de Cali me gusta bastante. Yo pensé que eran las, ¿Algo del, más? las del burro en San Antero. Ah, esas son buenísimas, esas sí me las Esas pateé. sí no Oye, he y tuve ido. burro disfrazado y todo. El Festival Sí, Vallenato señor. es muy bueno. Me encantaban las fiestas del burro en San Antero. Pasaba rico yo en ese pueblo olvidado, aunque vamos, tendré que ir por allá a recordar viejos tiempos. Claro que hace poco estuve, creo que es en Caldas, que son las del Aguacero, o en Sí, Sabaneta, en en Caldas, Caldas. ¿sí? Caldas. Usted es el que tenga el paraguas más bonito. Habrá que preguntarle a Yasmín cuántos paraguas tiene. Esas son chéveres también. Bueno, sigamos avanzando. Nuestro invitado ya está por allí. Enseguida vamos a hablar un poco de temas de viernes y temas distintos. Don Germán Mendoza, ¿me quiere contar una positiva o una negativa? Arranquemos con, ya, al señor Álvaro Uribe citado, listo, y empezará ya. Vamos a ver todo el desarrollo de esto y a ver qué información. El resto sería especulativa. Habrá que esperar a que empiece toda esta indagatoria. Sí, Nacho, lo que pasa es que ya se sabía que lo iban a citar a una indagatoria, pero no se había establecido la fecha. Ya se sabe que es el 8 de octubre. Desde las 8 de la mañana se hace oficial por parte de la Corte Suprema de Justicia y lo que hay que recordar es por qué lo están citando a él. Es por un tema que tiene que ver con el senador Iván Cepeda. Los abogados de Álvaro Uribe Vélez, el senador y expresidente, habían acusado al señor Iván Cepeda de estar ofreciendo dádivas y prebendas a algunos jefes ex paramilitares presos en cárceles para que, digamos, que declararan en contra de Álvaro Uribe y también de su hermano Santiago. Mucho que ver con esto del tema de los dos apóstoles, Nacho, acuérdese que también por eso están juzgando actualmente a Santiago Uribe Vélez.
Y entonces eso era lo que estaba, digamos que era lo que estaba pasando inicialmente. Pero resulta que los que estaban siendo acusados terminaron acusando también. Después los abogados de Iván Cepeda presentaron una denuncia en contra de Álvaro Uribe Vélez y de sus abogados porque ellos, según ellos, ojo, según ellos, lo que estaba ocurriendo era que estaban manipulando a esos testigos para que se retractaran, grabaran videos, firmaran escritos, retractándose y diciendo que en efecto Iván Cepeda y sus abogados estaban ofreciendo esas prebendas. La Corte Suprema, antes, digamos que volteó el caso. De estar investigando Iván Cepeda, archivó ese caso y comenzó a investigar al senador Álvaro Uribe Vélez y también a Álvaro Hernán Prada, que es un senador del Centro Democrático que también está involucrado en el mismo caso. La indagatoria de Prada es el día siguiente, es el 9 de agosto a la misma hora. Entonces el caso es así. Se está acusando a estas dos personas, al senador Uribe y a Álvaro Hernán Prada, de manipular con la ayuda de sus abogados a esos testigos para buscar que se retracten de todo lo que le dijeron a Iván Cepeda sobre Álvaro Uribe y su hermano Santiago. Las mejores fiestas, me dice Ian Acar Restrepo, son las de la pereza. En Itagüí. Yo nunca he Pero ido a es- esa. No, Ya pues se es que uno se llaman muere del de- sueño. y A mí me da pereza ir, La Nacho. pereza ahí. No, me da pereza pasar por allá. Ay, don Julián, ¿usted qué tiene para contar? Nacho, le tengo una ironía de la vida. Una ironía. Pues mire, Nacho, hoy el Gobierno Nacional, a través del Ministro de Medio Ambiente, en compañía de la Ministra de Minas y Energía, de la Ministra también de Transporte y del Ministro de Salud, anunció que mejoró la calidad del aire en 7.3 puntos porcentuales en todo Colombia. Y pues la ciudad que más registró esta mejoría fue Medellín, con una reducción del 27% de la concentración de partículas por millón de azufre en el último año. Pero resulta, Nacho, que hoy pues le voy a mostrar la imagen del día para mí, y es la imagen que nos registra el CIATA. De 21 estaciones de monitoreo que tenemos en el área metropolitana, solamente 3 están en amarillo y en rojo está ya una en estos momentos. Pero usted sabe por qué. Claro que sí, Nacho. Mire, hablamos con el gerente del CIATA y él nos dice que esto pues es debido a todo lo que viene ocurriendo en la Amazonía brasileña, porque hay varios incendios que se han registrado en los últimos días y Bien. todas estas partículas contaminantes se han ido distribuyendo. Y pues si quiere, Nacho, escuchamos al gerente del CIATA. Pero usted, antes de que me hable el gerente del CIATA, porque también me dateé hoy. Sí, ¿Cómo cambió el clima de ayer antier a hoy? abruptamente. Ah, estamos de anulado. Sí. Dejó Ya de se ha ido circular. con la lluvia. Otra vez nos volvimos una olla a presión. Cuando Así entra es. toda esta nubosidad, ustedes lo han visto, y entonces ya pasamos de la temporada de los vientos, antier, sí, desde hace 2 días, esto influye. A nosotros nos traen cuentos por ahí del Amazonas y todo esto, no. Usted miraba, porque le dije a Liliana, ¿qué pasó con eso hace 2 o 3 días? Sí. Me dijo, no, están todas muy bien, obvio, estábamos en verano, mucho viento, pero escuchemos lo que dice porque él es el que sabe. Es un aporte externo de aerosoles. ¿Cómo así? Es decir, en algún otro lugar se están generando muchos aerosoles y están siendo transportados por el viento hasta el Valle de Aburrá. ¿Dónde se están produciendo esos aerosoles? Tenemos lastimosamente en la Amazonía brasilera muchos incendios forestales en este momento, asociados con la temporada climática que ellos tienen y también lamentablemente asociado con malas prácticas para expansión de la frontera agrícola en ese sector, lo cual ha sido reportado en los medios noticiosos internacionales recientemente. Y en estos días llevamos 1, 2 y posiblemente tendremos un tercer día más, con los vientos soplando en los bajos niveles cerca de la superficie desde esa Amazonía brasilera hacia toda la zona andina de Colombia. Don Germán lo felicita a don Julio César por su cumpleaños, que fue en el día de ayer. Fue ayer, sí, muchísimas Cada gracias. vez a don Germán Julio me César. está tratando de alcanzar, no ha podido. Me interesa lo de la jubilación. Bueno, entonces, tranquilo. El clima influye mucho en el Valle de la Aburrá, como nos lo ha explicado muchas veces el doctor Eugenio Prieto. Así es, Nacho. Cuando pero- están las nubes allá y no dejan que el aire fluya, contaminación. Mire, el gerente del CIANTA dice que en estos momentos no se están tomando medidas para que la gente pues tome en sus casas o afuera en la calle, pero a mí sí me parece que en el tema de esta estación que es tan rojo, que es la estación de Envigado, la gente sí debería de tener un poquitico más de cuidado con las medidas que se han venido tomando en las anteriores contingencias. Bueno, ¿usted cómo abrió esta noticia? ¿Qué era una noticia qué? Eso era una ironía de la vida. La ironía. Ironía es una noticia que nos tiene Germán Mendoza, y yo no sé qué es lo que pasa en este departamento que quiero mucho. Es el departamento de Córdoba, cual conozco bastante bien y me lo caminé y me enamoran esas sabanas de Córdoba.
Es un candidato. ¿Candidato a qué, Germán? A la alcaldía de Montería. Qué maravilla. No, debe ser pues una persona muy humilde. Sí, pobre. Bueno, cuente la historia. El señor se llama Carlos Alberto Ordosgoitia Sanín. Es actualmente, ya había sido candidato a Y con la alcaldía de apellido Montería bien antes. vasco, Ordosgoistia. Sí, Bien y vasco. actualmente es candidato a la alcaldía de Montería. Y lo que sucedió hoy es que la Procuraduría está pidiéndole a la Fiscalía que investigue a este señor porque él aparece como beneficiario del Sisbén durante 7 años. Exactamente desde el 2011 al 2018 aparece inscrito en el sistema de beneficiarios que se llama Sisbén, que todo el mundo sabe que el Sisbén es para los estratos más bajos. Y yo le hacía una cosa, permítame, lo interrumpo. Pues muy difícil que tenga alguien con el mismo apellido en este país. Ordosgoistia, pues, o sea, que Sí, sea un pues, homónimo. un homónimo. No era yo, fue a mis espaldas. Es más, sáqueme una duda. ¿Qué beneficio tiene uno, o una persona como estas, qué beneficio puede tener en el Sisbén? Nacho, recordemos que hay un régimen contributivo que es el que tenemos la mayoría que estamos empleados en alguna empresa o las personas independientes que cotizan. Usted tiene que pagar su salud. Sí. Todo lo de seguridad social lo paga y esa plata va al sistema. Entonces, yo a las estoy pers- sisbenizado y me no paso paga una nada. cirugía, no Eso pago se llama- nada, pero debo tener la rosquita para que si me hagan la cirugía y me den Exactamente. Eso mantenimiento se llama primer. régimen subsidiado. Nah. Es decir, a las personas les subsidian todo lo que tiene que ver con salud. No sabemos por qué el señor, porque el señor es un empresario muy reconocido en Montería, que según la Procuraduría, el señor tiene recursos suficientes para estar en el régimen contributivo y no en el Sisbén. Lo que está haciendo ahora la Procuraduría, Nacho, es llamar a todos los que tienen que ver, a Salud, a la UGP, a todo el mundo, a preguntarme, a ver, cómo llegó este señor aquí, por qué está aquí, qué beneficios ha obtenido, porque es cierto que en ese tiempo pues se destinaron unos recursos, tal vez no sean muchos recursos, pero sí recursos del Estado para garantizarle al señor esos servicios que deberían ser para otra persona. Y también digamos que se llama, yo le voy a decir el nombre, proceso de fiscalización para lograr que esos dineros se recuperen. El señor no tenía derecho a estar en el Sisbén, no era de los estratos más bajos y tenía dinero para pagar su seguridad social y le quitó el cupo a otra persona que seguramente sí la necesitaba. Nacho, y recuerde que dicen que quienes están en el Sisbén, en muchos casos en este país, reciben un mejor servicio de salud que quienes estamos en el régimen contributivo. Don Ordosgoistia, apellido bien españolete, tío. Germán, Ferruco, ¿quién es Ferruco? Farruco. Ah, Farruco, ¿quién? ¿Qué? ¿De música la que a mí me Eso gusta? es como reggaetón, ¿cierto? Eso es reggaetón. Ah, bueno, sí, Hay una reggaetón. cancioncita por ahí Ah, que- reggaetón. Ah, no, pasemos de esa noticia. ¿Qué me va a decir? No, pero vea, yo le voy a ceder a María Camila que nos cuente porque ella maneja mejor el tema. Yo Maneja lo el puse flow. ahí porque me pareció muy chistoso, porque el señor estaba en un acto y llegan unas de esas pistolas como de aire y lo pusieron en evidencia y él después dice, no, eso se editaron el video. A ver. Pues vea, ahí se ve en el video que él está en un concierto en México y resulta que cuadró un montón de efectos especiales, unas máquinas que le tiraban Mire. vientos y mire, Ah, se le quedó paró el despelucado pelo, ahí el exacto. reggaetonero, pero Quedó le- en evidencia que utiliza peluquín. Porque lo editaron. Farruco utiliza peluquín. exacto, porque bien el pelo pegado. real no se va a parar de esa manera. ¿Usted qué se ríe, no hombre? sé, me Oiga, parece. ya venden unos pegantes impresionantes. Usted se pega eso en la calle y no me lo toma. Nacho, pero que no sea como Mire. el del cantante vallenato que salió hace algunos meses con un peluquín que parecía como de plástico. El de negro. El de, ¿cómo No, se llama no, él? no, no, no. Ese Nelson Nelson Velázquez. Velázquez es de vallenatos. Pero eso es peluquín o es escaso de pelo al frente y los de No, acá dicen son que bien es largos. peluquín, dicen que es peluquín. Peluquín bien pegado. Exacto. Pero ese ventarrón que le Y salió de de ese hecho- aparatico lo despelucó. Él mismo lo reconoció en sus redes sociales. Muy Y bien. está haciendo un challenge, el reto. Con los amigos veamos en el video para ver si se les levanta. Nacho, usted me permite una noticia más reciente, rápidamente, Sí, señor. rápidamente. Tiene que ver con la señora Piedad Córdoba. Seguramente esa noticia no le va a gustar a muchos que no tienen a la señora Piedad Córdoba entre sus afectos. La señora Piedad Córdoba, porque un juzgado acaba de condenar a la nación por las chuzadas e interceptaciones ilegales contra la señora Piedad Córdoba. Esas interceptaciones realizadas por el DAS contra la senadora liberal Piedad Córdoba, senadora en ese momento, y se dice que allí se planearon seguimientos, actividades ilegales para recolectar información privada de ella.
se habla de una indemnización, no se sabe la cuantía, por ese fallo a favor de la señora Piedad Córdoba y en contra de la nación, y también de que le tienen que pedir perdón a Piedad Córdoba por esas chuzadas. ¿Y quién le debe pedir perdón? Los que las hicieron, me imagino, o el Estado. Eso siempre lo hace el Estado. Acuérdense que cuando han condenado a la nación en masacres, así no las cometa, o sea, las cosas no tengan que ver con la fuerza pública, sino con guerrilla, paramilitares, siempre es el Estado, algún funcionario, a veces las fuerzas militares. Pues, normalmente son funcionarios, van y piden perdón públicamente. En este caso me imagino que un funcionario del Estado le tendrá que pedir perdón a la señora Piedad de Córdoba porque la chuzaron. Y tampoco se sabe el monto del... No, todavía no tengo información. Liliana María Apreciado, Nacho, no leíste mi comentario. Es que esto está como fallando hoy el Facebook, doña Liliana. Don Germán, que pase una feliz tarde. Usted se tiene que ir a hacer otras cosas. Yo voy con una pequeña pausa. Seguiremos contándole muchas más cosas aquí. Pero ahora les cuento que en Supermercados Euro ustedes ya pueden hacer giros, pagos y recarga. Todo gracias a Efecto. Al clásico infantil de ciclismo del periódico El Mundo, reclama tu kit con la camiseta este 24 y 25 de agosto en Vivo Envigado, primer piso frente a Home Center, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, periódico El Mundo. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. Restaurante Al Rojo, con 18 años de experiencia, tiene domicilios para El Poblado y Envigado desde las 12 del día hasta las 10 de la noche en el 448-5657 con un 50% de descuento en todas las pizzas o en nuestra sede de Laureles en las plataformas de Rappi y domiciliosmedellín.com. Silvestre Dangond, Víctor Manuel, Zion y Lennox, Andrés Cepeda, Jesse Uribe, Diego Torres y muchos más. Ya llegan las mejores fiestas de Antioquia, las fiestas de la industria, el comercio y la cultura en Itagüí, que se realizarán del 10 al 18 de agosto con más de 100 eventos gratuitos en su 30ª versión. Bueno, ya el alcalde lamentó en Twitter. Ya publicó, dice que lamenta, déjame de Don Duber. Así es, Nacho. Mira, el alcalde de la ciudad de Medellín, Federico Gutiérrez, a través de su cuenta de Twitter, se pronunció sobre el hallazgo del menor, el hallazgo de esa noticia lamentable. Dice, qué triste, la tristeza es absoluta, qué dolor tan grande. Lamento informar que el menor de 6 años, Marlon Cuesta, fue encontrado sin vida en zona semirural de Villahermosa, Medellín. Medellín llora su pérdida. En momentos estaré en el sitio, la peor noticia que uno puede dar en la vida. Don Fernando Castrellón Sánchez, ¿por qué no estamos en DirecTV? Porque un canal como este a ellos no les importa, ellos prefieren tener canales como son, por ejemplo, TV Agro Argentino. Ahí lo tienen. Hemos luchado incansablemente para que esta propuesta nos ayuden con ella, no hemos podido. Por otro lado, el gobierno nacional, con la ministra y con todos, hemos intentado... Hombre, déjenos estar en TDT, no nos dejan. Nosotros somos un canal privado, muy amablemente operadores como Claro y UNE nos tienen en su parrilla. Y muchos cable operadores de cantidad de municipios en Colombia. Pero desde el gobierno nacional no existe ningún apoyo a este tipo de canales donde lo que hacemos es fortalecer nuestra cultura, nuestro periodismo y defenderlo de nosotros. ¿Qué es lo que defienden los ministerios? Pensaría uno a veces, defienden es todo ese contenido que venga de Estados Unidos y de todas estas cadenas y películas y ustedes que le ofrecen 100 canales y vaya a ver cuánto nos defienden. Somos generadores de empleo, pero desafortunadamente no tenemos apoyo. Le digo que esto lo hacemos con mucho esfuerzo y con algunos patrocinadores como el Euro, como Kia, Coordinadora, creen en nosotros, no una gran cantidad, pero muchos creen en nosotros y por eso logramos salir adelante y seguir llevándoles a ustedes todo esto lo que nos interesa. Los canales como el nuestro deben existir y deberían existir en todas las regiones de Colombia, en el eje cafetero, en el Valle del Cauca, en la costa, porque lo que existe en la actualidad son canales públicos. Canales como Telemedellín, Teleantioquia, Telecaribe, Telepacífico, Telecaribe, que en última instancia terminan dependiendo de lo que quiera hacer el gobernador o mandatario de turno. Y están en todo su derecho y eso está muy bien, pero se necesita esa opinión privada, esa opinión que no tiene que ver nada con la política.
para que le quede claro a don Fernando Castellón, ojalá pudiéramos estar en TDT, ojalá el gobierno, la ministra, nos apoyara. Que me damos empleo. Y no somos poquitos, ¿sí o no, Camila? Sí, somos Usted bastantes. que viene de una empresa donde habían 2000 y pico, aquí no somos tantos, pero que generamos cosas interesantes. Pues yo ya no sé, a mí me da pena hasta saludar al invitado, ¿cómo lo saludo? Doctor, a usted le tengo que decir doctor, porque usted no es doctor. No, nuestro invitado, el doctor Andrés Villegas, es doctor de verdad. ¿Por qué? Porque tiene más de un doctorado encima. Bienvenido al programa, ¿cómo me le va? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Director de la Banca de Cerebros. El Banco de Cerebros. Banco de Cerebros. José, ¿cuándo va a ir a consignar? Nacho, cuando se muera. Para es tan bueno, bonito y barato. Doctor Villegas, ¿qué es eso? ¿Qué es el Banco de Cerebros? Bueno, realmente es una iniciativa que empezó ya hace aproximadamente 25 años. Cuando alguien muere, tiene la posibilidad de donar sus órganos y lo que conocemos casi todos es que se donan los órganos para trasplantes, por ejemplo, que se dona el corazón, los pulmones, los ojos, diferentes órganos. Sin embargo, la gran mayoría de la población no pueden ser donantes de órganos para trasplantes. Entonces, la mayoría de los cuerpos, digamos, se pierden. Sin embargo, son muy importantes para el trabajo que se hace en investigación. Los investigadores necesitamos órganos para poder trabajar. Por ejemplo, en estas enfermedades neurodegenerativas, que son en las que más trabajamos, pues existen cantidades de modelos que pueden ser usados para estudiarlas. Se usan desde modelos in vitro, cultivos celulares, se usan ratones, se usan cantidades de elementos, pero ninguno de ellos va a poder dar la información que da el cerebro que realmente estuvo afectado o el cerebro humano. ¿Qué tan cierto es que el cerebro de Albert Einstein cogieron y lo partieron así en rodajitas, tan picadito, muy delgadas, y la repartieron por muchas universidades muy importantes y centros de investigación del mundo? ¿Eso es un mito o eso es verdad? Es una historia muy interesante. El cerebro de Albert Einstein, primero la obtuvo el médico que se encargó de hacer la autopsia, extrajo el cerebro, inicialmente no se había informado, y lo tuvo guardado. Indiscutiblemente lo cortó, que es el procedimiento normal que se hace, y pasaron muchos años hasta que se dieron cuenta que él tenía ese cerebro. Él durante parte de su vida dio algunos fragmentos de ese cerebro para varias investigaciones, pero ya hace un tiempo donó ese cerebro y se encuentra, no recuerdo bien en cuál universidad, pero en este momento se encuentra almacenado en una universidad y se está siendo utilizado para investigación, pero durante ese tiempo se usó en varias investigaciones. ¿Cómo se conserva un cerebro? ¿En una nevera, congelado? En alcoholcito. Sí, todas esas son opciones válidas. Nosotros seguimos un protocolo, estamos tratando de homologar el protocolo que usa el Neurobanco de Nueva York, entonces ellos usan un sistema, que pues, es el que estamos adoptando, en que se separa un hemisferio y ese se almacena para formaldehído. Y la otra mitad se almacena congelado, se congela a menos 80 grados centígrados. Entonces, nosotros tenemos almacenada una parte en recipientes, prácticamente a temperatura ambiente, y otra parte se almacena a menos 80 grados centígrados. Sin embargo, eso es la parte inicial, porque después sigue tomar una serie de muestras de esos tejidos que se almacena después en bloques de parafina y se siguen diferentes protocolos según lo que se busca hacer. Doctor Villegas, es que eso es como mirar las estrellas. Uno llega y mira las estrellas y uno dice, uy, ¿hasta dónde llega? Entonces uno dice, no, mejor no pienso en eso. Estos días venía yo y uno pensando, ¿dónde habrán? ¿Será que si hay seres humanos? Tiene que haber pues, otros seres vivos. Y cuando uno se sienta a mirar el cerebro, pues uno habla del corazón, un músculo que hace esto, es una bomba, el estómago, tiene unos líquidos y disuelven los alimentos, en fin, o sea, de aquí para abajo todo es como muy entendible. El cerebro es una masa que prácticamente lo que hace es manejar electricidad y uno dice, por Dios, ¿esto cómo funciona? ¿Cuánto conocemos del cerebro? Ojalá supiéramos. Mejor dicho, no conocemos ni el 10% del cerebro. Yo diría que no. O sea, la gente se maravilla diciendo lo que sabemos de esto, o sea, lo que aprendimos de esto. Y yo muchas veces me siento a pensar y digo, increíble todo lo que no sabemos. O sea, tenemos un grado de ignorancia todavía muy alto.
muy alto de lo que pasa en el cerebro. Tan alto que enfermedades tan comunes como el Alzheimer, todavía no sabemos por qué se produce. O sea, hemos estudiado, hemos aprendido muchísimo, pero no sabemos por qué a la gente le da eso. ¿Qué es el cerebro? Porque usted se siente, pues, el músculo, ¿qué es esa masa que hay ahí, que es así toda enredada, parece como un intestino mal puesto ahí, eso es una cosa extraña. Resulta que tenemos el izquierdo, el derecho. ¿Qué compone, qué es lo que tengo yo aquí dentro de mi cabeza? ¿Eso es una grasa? ¿Eso son un montón de venas? ¿Qué es? Esa es una pregunta que tiene muchos ítems para desarrollar. O sea, tiene un trasfondo filosófico, tiene un trasfondo de muchos aspectos. Podemos decir que es un órgano, que es el órgano mimado de nuestro organismo, que es el que tiene que estar recibiendo el oxígeno a su máxima concentración, tiene que recibir permanentemente la nutrición, y si falla cualquiera de esas cosas, inmediatamente perdemos el conocimiento, sufrimos una afectación grave. Pero yo diría que además de eso, es lo que nos hace ser lo que somos. O sea, el poder caminar, ver, hablar, comportarnos, los sentimientos, el sentir, los deseos, todo eso es el cerebro. O sea, los sentimientos no están en el corazón, están en el cerebro. Obvio. A usted le pongo una válvula ahí, usted sigue con los sentimientos. Nacho, por eso nos han vendido siempre esa idea. A los que tienen trasplante de corazón, entonces Que se enamoran de la vecina. No, de la vecina. ¿Qué tan cierto es que el ser humano no desarrolla más de ese 10% del cerebro? No, eso no es cierto. Eso no es cierto, es un mito. Eso es un mito y se desarrolló porque en ciertos estudios que se hacían del desarrollo del cerebro, una forma de estudiar el cerebro era con los pacientes y realmente lo seguimos haciendo. En medicina se considera en parte a los pacientes como un experimento natural, ¿cierto? Cuando a alguien le da un infarto, o sufre una lesión, o sufre una pérdida de una parte de un órgano como el cerebro o incluso de cualquier otra parte, pues ahí se aprende para qué es que servía esa parte que perdió. Entonces se veía como partes que se perdían del cerebro y que las personas seguían aparentemente como muy funcionales, o sea, podían seguir caminando, hablando, así, pero perdían una función. Entonces se creó esa idea de que solamente trabajamos con un porcentaje del cerebro, pero eso no es cierto. Eso es como decir que la mano solamente la usamos un 10% porque no la estamos usando permanentemente para hacer diferentes cosas, ¿no? La mano la usamos el 100%, lo que pasa es que en cierto momento está trabajando más una parte u otra. Doctor, Adelante, Carlos. yo tengo una pregunta que yo sé que muchos televidentes se la hacen en la casa. Así como le dicen a uno, coma zanahoria para la visión, que coma papaya para la digestión, ¿hay algún alimento o algunos alimentos que le ayuden a uno como a fortalecer el cerebro o a que funcione mejor? Usted no toma nada, usted vea esto, que las goticas, que el colirio azul para los ojos, que esto para... De aquí para abajo, de todo. Excelente su pregunta. Y esto aquí, ¿lo cuidamos, no lo cuidamos? Y lo que preguntar, ¿algún alimento para el cerebro? Una de las cosas que primero se aprende en neurología es que cuando uno va a evaluar un paciente neurológicamente le tiene que hacer un examen de todo el cuerpo. Lo que es bueno para el resto del cuerpo es bueno para el cerebro. O sea, una nutrición que sea buena para el corazón es buena para el cerebro. Sí, se habla de ciertos nutrientes que tienen ciertos beneficios por el tipo de grasas y demás, pero en general una nutrición balanceada que mantenga en buen estado nuestro cuerpo también es buena para el cerebro. Algo en especial, por ejemplo, habla mucho que el pescado, que tiene muchos beneficios. Sí, se habla por ejemplo, de protección para algunas enfermedades neurológicas, se habla del vino tinto, se habla de la comida de mar, pues, sobre todo lo que se llama la dieta mediterránea. Hay que ir a la feria ahorita voy a ir a la feria. Le pregunto lo siguiente, tengo un conocido y empezó a tomar de esto, el ginseng y cosas de esas, ¿sí o no? Sí. Cuando va donde el neurólogo le dice, no, eso te está quemando el cerebro. Existen cosas que vayan directamente a atacar. Es que a mí me impresiona mucho las pastillas. Usted tómese una pastilla para el dedo derecho y para este dedito del dedo derecho. Y allá va y se fue uno la tomó y uno no sabe cómo es tan inteligente que llegó hasta el dedo, ¿sí o no? ¿Existe algo así que afecte directamente al cerebro? Claro, hay muchas sustancias que afectan directamente al cerebro, así como estábamos hablando de nutriciones, que hay nutrientes que son beneficiosos, también hay sustancias que son tóxicas. ¿Cómo que son cuáles? muy comunes. Pues
¿Como cuáles? Generalmente cosas como el consumo del tabaco, eso también afecta la parte cerebral, produce también un efecto vascular muy importante. El tener dietas hipercalóricas, por ejemplo, también es supremamente mala. Y pues ni hablar de algunos medicamentos, algunas sustancias que logran atravesar la barrera hematoencefálica, ya habría que ver cuáles son, ¿cierto? Pero en general, así como hay sustancias que son beneficiosas, también las hay. ¿Cómo se mide la capacidad del cerebro? Y le pregunto esto porque uno diría, pues entonces si el cerebro es un órgano, pues todos debemos ser igual de inteligentes. ¿Será que entonces depende de cómo lo desarrolle uno, cómo lo eduquen? Porque todos tienen la misma capacidad o definitivamente no, todos los cerebros son distintos y hay unos que tienen... Porque hay genios y por qué no. Sí, eso es. Sí, el cerebro es Sí, porque tenemos el Albert Einstein ahí guardado. Bueno, eso son varias preguntas. ¿Cómo medimos? Eso es muy difícil. Esa ha sido una discusión que hemos tenido desde hace muchos años, porque yo cómo puedo decir que una persona es más inteligente que otra. O sea, ¿en qué va la inteligencia? ¿Qué es lo que hace ser que alguien sea inteligente? El que tenga muchos conocimientos, puede que no. Hay gente que no tiene muchos conocimientos, pero tiene unas habilidades y unas capacidades de deducción impresionantes. Pero si nos ponemos a ver las personas que han sido considerados genios o sabios a lo largo de la historia, vemos que la mayoría de ellos no fueron que nacieron siendo genios o que tuvieron algo así especial. La gran mayoría se hicieron y con un esfuerzo bien importante. Es extremadamente raro el caso en la historia que digan que este fue como un genio natural. No, prácticamente todos los genios que usted puede leer en la historia de la humanidad fueron hechos a punta de esfuerzo. Doctor Villegas, ¿qué es una neurona? ¿Y cuántas tengo? Y me dicen que en este momento mira, se me están muriendo pues todos los días, me muere una cantidad impresionante, porque eso mientras más crece uno, eso como que el luto que tengo yo aquí en la cabeza es impresionante. Sí, tenemos, o sea, la neurona es la célula básica del cerebro. O sea, eso es una cosa a la millonésima de microscópica. Es microscópica. ¿Uno la puede ver en un microscopio, una neurona? Sí, claro, las vemos permanentemente en microscopio y existen una gran variedad de neuronas. Ah, ¿no es una sola? Existen muchísimos tipos de neuronas. ¿Qué las mueve? La electricidad. Realmente ese fue un concepto que se manejó desde hace mucho tiempo con unos experimentos que se hicieron en el siglo XVIII y XIX. Incluso si ustedes ven la literatura, ven por ejemplo la historia de Frankenstein, que existía esa teoría de que con corriente podíamos hacer funcionar y revivir las personas, pero realmente las neuronas y en general el tejido nervioso, porque es que las neuronas son solamente una parte de lo que conforma el encéfalo, funcionan es con nutrientes, con oxígeno, pero la característica que tienen las neuronas es que es un tejido que llamamos un tejido excitable, o sea que puede cambiar su carga eléctrica, pero la carga eléctrica de las neuronas funciona es con iones, no funciona con un flujo de electrones como es la electricidad que tenemos normalmente en un enchufle o en un sitio así. ¿Y cuántas tenemos? Tenemos alrededor de 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Y es muy curioso porque está como en relación, algunos lo han relacionado con los números de estrellas en la galaxia. ¿Y se reproducen o si es cierto que ya a mi edad, por ejemplo, ya no, se me van muriendo y ya no las recupero? Ese fue otro tema que fue un avance muy importante del siglo XX y principios del siglo XXI, que se consideraba que las neuronas no tenían capacidad de dividirse. Sí se pueden dividir, ¿cierto? Sin embargo, la neurona, la mayoría de ellas son células que están en un estado de diferenciación muy avanzado. O sea, no solamente se formó esa célula, sino que hizo una prolongación muy extensa, hizo un desarrollo muy grande, entonces esa célula pierde la capacidad de dividirse. Pero existen dentro de nuestro cerebro lo que llamamos neuroblastos, que son, digamos, como neuronas inmaduras, son los precursores de las neuronas que pueden seguir produciendo neuronas. El problema es que las tenemos en un número tan limitado que no permiten la recuperación en muchas lesiones. ¿Cuál es el momento como del techo en lo que tiene que ver con neuronas? O sea, en el que el ser humano tiene más neuronas. Porque ya se sabe que de cierta edad para acá, ya van a decir, no, todos los días le están muriendo neuronas. ¿Cuál es el momento del techo? La realidad es que, como dicen algunos, nosotros empezamos a envejecer desde que nacemos.
Sin embargo, el desarrollo del encéfalo sí tiene un crecimiento y una progresión y empiezan a verse cambios de neurodegeneración después de la tercera, cuarta década de la vida. O sea, después de esas edades 40 años. empezamos a ver que empiezan a aparecer las lesiones características del envejecimiento y empezamos a ver que el encéfalo empieza a perder peso. ¿Realmente sí se puede lograr, digamos, cambiar comportamientos del ser humano con intervenciones neuropsicológicas o eso es imposible? Sí, claro, sí se puede. ¿Y de Se qué puede. tipo, cómo se hacen? Bueno, Pero eso no ya- pues con esos electrocutadas que metían para los años 50 o 60, que Descarga. descarga Bueno, eléctrica. la terapia electroconvulsiva se sigue usando y es un tratamiento muy importante y que tiene utilidad. Y si no se Pero hubieran anestesiado. Claro, Eso sí no era como nada. ¿No le dan descargas a las personas? ¿Y eso para qué sirve, doctor? Antes de que me le conteste, Bueno, aquí ya me metió usted la intriga. Sí, claro que nos estamos yendo por unas ramas que es más de la psiquiatría y de la psicología, pero la terapia electroconvulsiva se usa sobre todo en enfermedades refractarias, depresiones muy refractarias, algunas patologías psiquiátricas de difícil respuesta y pues si no se viera que hay resultados positivos no la estarían usando. Y sí, se ha visto a lo largo del tiempo que sí hay resultados. Las terapias de pronto para el cerebro, para incentivar, porque usted ahorita pues decía que ese 10% no se sabía, pero si uno de pronto le cuesta hacer cosas que ve que otros hacen y todo sale del cerebro, esas terapias que uno puede utilizar para desarrollarlo mucho mejor en cuanto a memoria, en cuanto a creatividad, en cuanto a todos los aspectos. Sí, o sea, el cerebro se puede entrenar también. Uno puede hacer ejercicios de memorización y practicar. Si ustedes han estado de pronto en estas escuelas de memoria, les enseñan a hacer mnemotecnias y cosas así por el estilo, ¿cierto? Existen estrategias, digamos, para eso. Entonces, Y funciona. A mí, por ejemplo, siempre me haga ejercicio, pero haga el ejercicio al cerebro. Y yo, ¿cómo? No, leyendo, me gusta hacer crucigramas. Correcto. O sea, como obligar. Eso, sí es verdad que eso mueve el cerebro. Sí, claro. Sí. Claro, claro. Y dormir, que por aquí un televidente nos pregunta. El dormir es muy importante para el cerebro y es uno de los grandes retos porque en la actualidad hemos ido cambiando mucho nuestros patrones de sueño. Entonces, el sueño es fundamental para el funcionamiento del cerebro. Doctor, Y incluso para la memorización es fundamental el sueño. Pero- Y le aprovecho que la tengo a ella. ¿Qué tan diferente es este cerebro al mío? Si se refiere Hombres y a, mujeres. Bueno, a hombres y Género. mujeres. Sí. Existen una gran cantidad de diferencias. Sin embargo, a simple vista no logra uno notar una diferencia, pero sí hay varias diferencias y muy importantes. Empezando por el peso del encéfalo, el número de neuronas, pero también en cuanto a habilidades, en cantidades incluso se han hecho estudios en cuanto al funcionamiento y se ha visto que hay funcionamiento diferente entre el cerebro de los hombres y de las mujeres. Una de las cosas que, por ejemplo, con los estudiantes siempre les cuento es que son cosas como tan básicas como esta. Los hombres vemos diferente a como ven las mujeres. O sea, ¿Cómo así? ¿Cómo así? Lo más básico es, por ejemplo, en la parte de colores. Las mujeres ven una gama de colores diferente a la que vemos los hombres. Las mujeres ven una gama de colores más amplia que la que vemos los hombres. ¿Qué? Y en el comportamiento, pues... Claro, en el Estamos hablando comportamiento. pero con esa sí mejor, con razón, Sí. mi señora se pilla cualquier mugrecita que hay en la casa y vaya, uno no la porque uno la ve fusionar. Pero, doctor, esta charla está demasiado interesante. Permítame, voy a hacer una pausa obligada. No lo voy a dejar ir porque, Benítez, nunca habíamos hablado del cerebro, José. Total. ¿Y usted señor, qué opina? interesante. Pausa, volvemos con ustedes. No se me vayan. Aquí ya nos cogió la noche la primera mesa de opinión de Antioquia. Si ya te inscribiste al clásico infantil de ciclismo del periódico El Mundo, reclama tu kit con la camiseta este 24 y 25 de agosto en vivo Envigado. Primer piso frente a Home Center de 8 de la mañana a 6 de la tarde, periódico El Mundo. Realmente nos sorprenden personas como el doctor Andrés Villegas, es el director del Banco de Cerebros. Yo le digo que me sorprende porque son personas, y lo digo con todo el respeto, porque el doctor Andrés Villegas, hay que decirle, doctor, ¿usted qué doctorados tiene? ¿Usted qué estudió y qué doctorados tiene para que los televidentes
entiendan por qué habla usted con tal... Bueno, yo hice, además de haber terminado la medicina en la Universidad de Antioquia, hice en la Universidad de Antioquia una maestría, hice un doctorado, hice otra maestría en España, un fellow en Estados Unidos y otro fellow en Alemania. ¿Qué es un fellow? Un fellow es un tiempo donde está un estudiante de posgrado mejorando o aprendiendo sobre determinado tema. Bueno, señores. Oiga, Nacho, pero a mí lo que nos mencionó ahora de que hombres y mujeres ven distinto, ¿qué más hay distinto entre hombres y mujeres en Pero el cerebro? vuélvame a poner el ejemplo que nos lo puso para que usted lo entienda. Entonces, cuando uno va con la señora a comprar una camisa, uno ve la primera que le gusta. ¿Y qué pasa con las señoras? Siempre le dicen a usted, ¿cuál le gusta más, esta o esta? Y entonces, la que usted le dice, generalmente va a escoger la otra. Sí, es verdad. Porque ven mejor o más colores que nosotros. ¿Qué más No, diferencias yo hay? creo que todos hemos tenido la experiencia cuando vamos con alguna mujer a escoger ropa, que empezamos a discutir por el color. Él le dice, pero ¿no te parece que este color es distinto? Pues no lo ves distinto. Total, a mí me pasa todo el día, se lo garantizo. ¿Qué más diferencias hay? Bueno, hay muchísimas. O sea, se habla de la parte de procesamiento de la información, de habilidades en determinadas funciones. Por ejemplo, a nivel matemático, las mujeres tienen cierta habilidad para algunas funciones y los hombres para otras. En el ajedrez, por ejemplo, si ustedes se pueden ver, las mujeres tienen muchas ventajas en algunas, pero si ustedes se pueden ver, hay muy pocas mujeres que sean grandes maestros en ajedrez. Y la proporción es tan alta que incluso en los países que eran antes de la cortina de hierro, que hay una afición alta por el ajedrez, hay categoría masculina y femenina. Y me cabe la pregunta suya, y en razas. Y no lo digo porque sean blancos o negros. Por ejemplo, una persona que vive en el Polo Norte, otro que vive en el Sahara, que son niveles climáticos completamente diferentes, los cerebros, o será que el cráneo entonces lo protege mucho mejor, o cómo es la cosa. Hay varias diferencias, especialmente en la forma craneana, ¿cierto? En la estructura craneana, y eso fue parte de la historia de la medicina con una teoría que se creó que era la frenología, que dominó la medicina durante mucho tiempo hasta que finalmente cayó a principios del siglo XX, que realmente fue en gran parte una desgracia, porque justificó abusos de mucho tipo contra ciertas poblaciones. Sin embargo, ese tema de decir que cierta raza tiene algunas capacidades o no, es un tema tabú. O sea, los arios no eran mejores que el resto del mundo. La raza aria. No era. Lo que pasa es que el problema es que estas personas que desarrollaron esas teorías se desarrollan en Europa. Entonces, el modelo por excelencia del cerebro y del cráneo era el europeo. Entonces, partían de ese como el ideal. Entonces, no era eso. Lo que pasa es que entramos a la discusión de ahora, y es ¿qué considera uno que es inteligencia? ¿Cierto? Entonces, el tema de razas es un problema muy grave, e incluso éticamente no se aceptan muchos estudios tratando de mirar ese tipo de diferencias. Les cuento que nos están viendo desde todas partes, le preguntan para personas desde Alemania que lo están viendo, que en dónde estudió. Aquí ya hay una señora que ya, buenas noches, es de madrugada, aquí es de madrugada y el sueño me vence, dice doña Rocío Hurtado. Gracias, están muy activos todos ustedes aquí en Facebook, todas las personas que nos ven desde todas partes del mundo. Yo tengo una inquietud para el doctor. ¿Es el cerebro de las mujeres más desarrollado que el de los hombres? ¿Por qué lo digo? Porque a nosotros como hombres nos cuesta hacer varias tareas al mismo tiempo, mientras que las mujeres sí lo pueden hacer. ¿Por qué? Claro, esa ha sido una de las cosas que se ha hablado durante mucho tiempo, y incluso se ha visto que cuando en determinadas tareas las mujeres usan regiones distintas del cerebro con respecto a los hombres. Pues no me refiero a las áreas básicas, porque hay unas áreas que indiscutiblemente son inamovibles, pues área motora, área sensitiva, sí, pero se ve que sufren como un proceso diferente. Decir que es más desarrollado no es correcto, porque estamos hablando del desarrollo, estamos hablando de evolución, y eso se da en conjunto. Entonces, no es así. Lo único que podemos decir es que funcionan diferente, y yo creo que debemos dar gracias a Dios de que sea así. ¿Y el cerebro de un humano versus el cerebro, por ejemplo, de un mono?
Hay mucha distancia. Sí, hay una distancia importante. El cerebro de los monos ha sido el mejor modelo para estudiar, a excepción del humano, ¿cierto? Por eso tenemos el banco de cerebros. Entonces, el mejor modelo es el chimpancé. Pero el cerebro de un humano, si vamos a mirar, por ejemplo, eso, el cerebro de un chimpancé, o el encéfalo de un chimpancé, llega casi a los 500 gramos. El cerebro de un humano llega casi a los 1500. Entonces, sí, es un modelo muy bueno, pero hay unas diferencias muy importantes. Doctor, por ejemplo, para la neurociencia, ¿no sería interesante investigar el cerebro de un centeniel, por ejemplo, que lleva más de 60.000 años, digamos, apartado de la sociedad? ¿De quién? ¿De quién? Centeniel. Centeniel, vea, Nacho, existe una isla en la India, hace poquito leía los centineles. Ah, la isla donde nadie puede entrar. Nadie puede entrar, por ejemplo, un cerebro como ese. ese. Alguien en la lancha ahí mismo, sí, impresionante eso. Sí, realmente actualmente en todo el mundo existe un estudio, pero se hace más que todo a nivel genético, Sí. donde ha servido para rastrear cantidades de cambios de la población. Entonces se estudian desde vías metabólicas en los humanos hasta migraciones poblacionales. Claro, sería muy interesante mirar ese tipo de poblaciones, incluso parte de los hallazgos importantes que hubo en el siglo XX fueron estudios de enfermedades en ciertas poblaciones, por ejemplo, lo que ocurrió en Papúa Nueva Guinea, que se encontró una enfermedad que se llama el curu y que dio pie al descubrimiento de lo que se llaman los priones, que posteriormente dio premio Nobel de Medicina, en realidad dio 2 premios Nobel de Medicina. Entonces realmente sí, el estudio de ciertas poblaciones es muy importante. Doctor, le tengo que hacer esta obligada porque nos la vamos a saltar y yo creo que es importante. Y entonces, ¿el cerebro de unos mellizos o de unos gemelos son exactamente iguales? ¿Puedo salvar el cerebro del uno con el otro? Depende de si estamos hablando, como decimos aquí, de mellizos o gemelos. Si hablamos de en medicina podríamos hablar si son monocigóticos o disigóticos. Sí. Disigóticos serían los mellizos, los gemelos serían monocigóticos. Unos gemelos o los monocigóticos son lo que llamamos clonas naturales, o sea, uno es un clon del otro. Uno lo que esperaría es que el cerebro es exactamente igual al otro. Sin embargo, vemos que parte de los estudios que se hacen en la actualidad de gran importancia es precisamente con esa población, porque nos ayuda a determinar qué factores son heredables y ha servido para cantidades de enfermedades determinar que esto sí tiene un componente genético o no tiene un componente genético, pero sabemos que los factores ambientales juegan un papel muy importante, sobre todo mientras más años tenemos, los factores ambientales hacen un efecto cada vez más potente sobre nuestro cerebro. ¿Qué es lo que más sufren los antioqueños? Esa es una muy buena pregunta. Si estamos hablando a nivel neurológico, yo diría que es muy lamentable que no podamos responder bien a esa pregunta. Podríamos mirar cifras del DANI, registros a nivel de los registros médicos en los hospitales, pero la verdad es que aquí tenemos una deficiencia enorme de estudios poblacionales de prevalencia, sobre todo en enfermedades neurológicas. ¿Pero por qué? Porque no es tan frecuencia como una cardiopatía o una enfermedad pulmonar, cardiorrespiratoria, ¿o por qué? Yo diría que en gran medida son falta de recursos para esas investigaciones y yo diría que también faltan más personas que se metan a hacer ese tipo de estudios. Y José, Pero- adelante, Cami. Pero venga, doctor, nosotros, o sea, yo sí he escuchado a muchas personas acá en Medellín que dicen, no, es que yo soy muy desmemoriado. De hecho, yo soy muy desmemoriada. ¿Será ahí qué es lo que está fallando? Que tiene que hacer más crucigrama, jugar más ajedrez y dejar de mirar tantos colores. Hacer más ejercicio. El doctor es el experto. Bueno, el problema de memoria tenemos que mirar muchos factores. Uno puede tener problemas de memoria por cantidades de factores. A nosotros nos llegan muchos pacientes o muchas personas diciendo, no, es que yo estoy preocupado con la pérdida de memoria que tengo. Y personas jóvenes. Y encontramos que un porcentaje muy alto tiene otro tipo de alteraciones que una enfermedad neurodegenerativa, que es generalmente la preocupación que tiene. Es una causa de consulta muy común, la falta de atención. La falta de atención es la causa más común de problemas de memoria. Las depresiones, o
sea, también es un factor muy importante para quejas de memoria. Pero podemos seguir con cantidades de factores, o sea, problemas nutricionales, problemas sanguíneos, en otros órganos pueden repercutir también en nuestra capacidad de concentración y a su vez en el funcionamiento cerebral. Entonces, realmente los factores son muchísimos. Lo que hacemos es precisamente eso. Le hacemos una evaluación médica bien completa y le mandamos una batería de exámenes para descartar muchísimos factores. Me atrevo a decir lo siguiente con conocimiento de causa. Si de algo me siento yo orgulloso es de nuestros médicos en Colombia, particularmente en Antioquia. La Universidad de Antioquia se ha destacado por tener un gran grupo con historia impresionante de profesionales del más alto nivel apetecidos en cualquier parte del mundo. Y aquí en Antioquia, como usted me lo decía ahora, seguimos siendo líderes. Ustedes están buscando tener usted es el director del Banco de Cerebros. Están buscando una sede, este es único en Colombia, es el primero que se está haciendo en este país. ¿Para qué un banco de cerebros? Para investigar, trabajar, conocer, profundizar. ¿Y qué les está haciendo falta y en qué le podemos ayudar? Porque a la ciencia hay que ayudarle. Bueno, nosotros sí somos el único banco de cerebros que existe aquí en Colombia por el momento. En este momento lo que acabamos de tener es una reunión de todos los bancos de cerebro de Latinoamérica, aquí en Medellín, en esta semana que acaba de terminar. ¿Cuántos hay? Calculamos que hay alrededor de 7 bancos de cerebro, 6 a 7 bancos de cerebro. ¿En toda América Latina? En toda América Latina. Imagínense, ya Medellín está en esas. Hay uno en México, hay uno que se está creando en este momento en República Dominicana, pues esos fueron los que nos acompañaron. Hay uno en Brasil, hay otro en Argentina, está el nuestro y estamos tratando de hacer un contacto con uno en Perú. Pero realmente sí, son muy pocos los que hay. La importancia del Banco de Cerebros es enorme, porque es el material para estudiar cualquier tipo de enfermedad neurológica. Nosotros estamos enfocados especialmente en las enfermedades neurodegenerativas, pero yo lo planteo de la siguiente forma. Las familias que han tenido algún enfermo con una enfermedad neurológica saben el sufrimiento que implica esa enfermedad, no solamente para el que la padece, sino para toda la familia. Yo creo que nosotros no tenemos un banco de cerebros. O sea, la Universidad de Antioquia no tiene un banco de cerebros, el grupo de neurociencias no tiene un banco de cerebros. Yo creo que las familias de los donantes tienen un banco de cerebros. O sea, porque los cerebros en realidad no podemos decir que son nuestros. Las familias, ¿qué es lo que hacen? Cuando muere su ser querido, nos entregan lo más preciado que le pueden entregar a uno, una parte de ese ser querido. Si a uno le hacen, digamos, un honor tan grande de esos, uno tiene que responder cuidando ese cerebro lo más que uno pueda. Y si se lo están entregando es porque le están diciendo, vea, tenga esta parte de mi familiar y haga que sirva para bastante. Hay personas que, yo digo que aún estando muertas, siguen dando frutos y siguen dando cosas buenas. Y nosotros lo que tratamos de hacer es cuidarlos bastante y tratar de aprender lo más que podamos, de compartir con grupos de investigación en todo el mundo para estudiar y aprender más de esos cerebros, para algún día ese conocimiento sirva para curar y para ayudar a estas familias que están sufriendo. Vegano animal, ¿dónde le puedo donar mi cerebro? Muy sencillo. Con el grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia tenemos una página web. Dénosla, por favor. Simplemente es www.gna.org.co. Repítala. www.gna.org.co. ¿Y tendrán sede? ¿Están buscando con la Universidad de Antioquia? Nosotros tenemos en este momento una sede que es en la sede de investigación de la Universidad de Antioquia. En este momento el Banco de Cerebros está ubicado allá. Sin embargo, tenemos muchos problemas de espacio. O sea, ya poner nuevas neveras es imposible. La sede está saturada. Si usted entra al laboratorio encuentra que estamos full de estudiantes y pues nos llegan estudiantes de diferentes partes del mundo en la actualidad.
Qué bien. Y entonces necesitamos un sitio que sea sede, pero no solamente para nosotros, o sea, Medellín está necesitando aspectos como morgues de alto riesgo biológico. Cuando alguien muere acá con una enfermedad que tiene un riesgo infeccioso alto, no hay donde le puedan hacer la necropsia. O sea, Ya le entiendo. por los ejemplo, altos niveles de contaminación, claro. exactamente. Por ejemplo, aquí no lo ha habido, pero en este momento volvió a aparecer a nivel mundial una epidemia de ébola. Si llega a haber aquí en Colombia un caso de esos, Un paciente es de esos le hacen la mandatorio necropsia y hacer ya la contaminó necropsia, todo. no hay dónde hacerlo. No. No hay forma de Bien hacerlo. interesante, sí, Entonces, necesitamos un Y no sitio. estamos exentos de que eso pudiese llegar a pasar. No, es que no solamente el ébola, es que aquí hay casos de agentes altamente infecciosos. Por ejemplo, el problema que existe actualmente. No, pero doctor, vamos a hacer una cosa. Usted está cordialmente invitado porque ya ese es otro tema. Ya estamos saltando. Dejemos el cerebro ahí. Catherine Torres, yo creo que ella es muy joven y me hace una pregunta bien interesante. ¿Cómo se puede ser un paciente para estudios del banco de cerebros? Ven, gente en vida. Venga, estudien. Claro ¿Es que posible sí. eso? Claro que sí. Nosotros, un porcentaje, yo diría que la gran mayoría de los pacientes, casi que la totalidad de los pacientes que vemos, son pacientes que son de investigación. Entonces vemos una gran cantidad de pacientes que nos manifiestan, yo quiero donar mi cerebro. Para nosotros, la donación de un cerebro, algo muy importante es la cantidad de información que tenemos de esa persona. O sea, no nos sirve tener una cantidad de cerebros ahí que no sabemos. Sin tener la historia. Exactamente. Sino, ¿Dónde nació? Si sufrió esto, si Claro. no sufrió, cómo era. Tenemos Claro, que tener si era desde- alcohólico, era fumador. Correcto. Tiene no es recibir el cerebro porque sí, sino acompañado en la historia. Claro, lo que hace más valioso un cerebro es la cantidad de información que se tiene con respecto a él. Entonces, lo que hacemos muchas veces es que las personas nos manifiestan su deseo de donar, les hacemos una historia Ya, doctor, clínica, le voy a los decir una evaluamos cosa. y se le da toda la información para la parte de la Estoy donación. sorprendido, me preguntan por la epilepsia, por, bueno, cantidades de Tema cosas, de cómo... endocrino. Le digo, se llenó esto de comentarios. Espero poder volver a contar con su visita aquí a nuestro programa. Me parece bien interesante que un grupo de médicos antioqueños estén trabajando en esto. Estoy un paso adelante, como siempre, con nuestros científicos. Nacho, una preguntita ahí Bien, final. pues, que ya así, que nos estás- tenemos que ir. Un cerebro como el de este señor Garavito que asesinó a esa cantidad de niños, ¿es un cerebro distinto? O en su, Y es debe ser digno un de cerebro- estudiar. Sí, no, Sí, debe pues, ser es la digno de pregunta, sí, estudiar, y Nacho, es digno de porque estudiar. Yo pensaría que sí, o sea, incluso hemos recibido visitas de investigadores de diferentes países que se dedican a estudiar ese tipo de cerebros y se ha encontrado que esas personas tienen un procesamiento cerebral distinto. Entonces yo pienso que yo voltearía la pregunta y yo diría, ¿qué cerebro no es importante de estudiar? Me dicen, excelente, qué bueno que no traigan políticos. No, los viernes hay que hablar con nuestra todo hay gente que hablar. de lo positivo que ocurre. Doctor, y se lo digo con todo el respeto, doctor, muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes. Vea, antes de irme, usted me tenía a Miguel Ángel. Nacho, si quiere, pues Miguel Ángel está en el lugar donde ocurrieron los hechos, hace un minuto donde encontraron al niño pues sin vida. Si quiere, hagamos contacto con Miguel Ángel, que está allí en la zona que el reporte nos puede entregar. Nacho, compañeros, muy buenas tardes. Los saludo desde el sector de Villatina, Caicedo, donde a esta hora las autoridades encontraron lo que al parecer sería el cuerpo de Marlon Cuesta. Según las autoridades, habría sido encontrado en este abismo, en este sector boscoso de Villatina. A esta hora las autoridades se acercan para hacer el levantamiento y confirmar si pertenece al cuerpo de Marlon Cuesta. Recordemos que el alcalde había ofrecido una recompensa de 50 millones de pesos para dar con el paradero del menor. Más adelante le traemos más información con respecto a este evento de Última Noticia. Y no se olviden que en Eurosupermercados ustedes ya pueden hacer giros, pagos y recargas con efecto en cualquier euro. A veces los encontramos más cerca, Llano Grande, en Medellín hay varios, Montería, en fin, cada vez el euro va abriendo su cadena con muchos beneficios para todos nosotros, don José. Nacho, regáleme estos últimos 20 segunditos porque salí a almorzar con Duer y Duer es un éxito, pues eso nada menos. Doña Luz Estela Morales dice que nos decía que es adicta al programa.
Clara Elena Echeverry y don Héctor Ocampo también, no se pierden el programa, nos lo encontramos mientras... Logramos desde Medellín, Colombia, integrar los bancos de cerebros de América Latina. Aquí estuvieron esta semana, dialogaron, aprendieron, se empieza a conectar. Qué bueno, porque es que la investigación no solamente puede quedar en países del primer mundo como Estados Unidos y Europa, sino que ustedes, los científicos que tanto, y que yo los admiro, les digo la verdad, tengo una inmensa admiración. Le agradezco a usted por habernos acompañado, que tengan un muy feliz fin de semana, cuídense, trabajen el cerebro, lean, hagan sudokus, crucigramas, rico, es que el cerebro también, no solamente el gimnasio para verme muy tan, pero que suenen, no. Disfruten el fin de semana en familia y, mucha moderación porque las carreteras van a estar llenas con tantas fiestas que hay en todos los municipios. Ya volvemos con más información. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Nos Cogió la Noche Noticias. Y abrimos nuestro noticiero con una triste noticia. Fue encontrado el cuerpo sin vida del menor Marlon Cuesta, de 6 años de edad, quien llevaba 11 días desaparecido en el barrio Caicedo de Medellín. Según el reporte oficial, el cuerpo de menor fue encontrado dentro de costales en esa misma zona. Tras 11 días de búsqueda, las autoridades de la ciudad de Medellín hallaron sin vida en el sector de Caicedo al niño de 6 años de edad Marlon Andrés Cuesta, quien habría desaparecido desde el pasado 5 de agosto. Yo vivo cerca de la casa del niño y la mamá destrozada porque todo ese tiempo sin saber de su hijo y que apareciera así, nadie lo esperaba. El cuerpo del niño habría sido hallado por algunos caninos especializados en búsqueda de desaparecidos, quienes desde ayer habrían llegado desde Bogotá para ayudar en esta labor. Ayer estuvimos ya con nuestros caninos que llegaron de la ciudad de Bogotá, que son expertos en búsqueda de cuerpos humanos. Ayer estuvo el helicóptero también, estuvimos auxiliares haciendo unos barridos en el sector, estamos acompañando a la familia, estamos mirando unos temas judiciales. Fuentes del CTI de la Fiscalía precisaron que el hallazgo ocurrió pasadas las 2 de la tarde de hoy y que el cadáver estaba dentro de un costal a pocas cuadras de la vivienda donde reside la familia. Brutal ataque contra una menor de 14 años en el corregimiento San Cristóbal de Medellín. La niña recibió 60 puñaladas de unos hombres con los que se encontraba al negarse a sus pretensiones sexuales. Esta menor se encuentra actualmente recuperándose en un centro asistencial. En una sala de cuidados especiales del Hospital Pablo Tobón Uribe de Medellín, se recupera una menor de 14 años de edad, quien en las últimas horas recibió 60 heridas con arma blanca tras negarse a acceder a una petición sexual. Tenemos una joven que le afectaron con 60 puñaladas, 60 punzones con arma blanca y según ella misma lo está manifestando, la noche anterior, el 14 de agosto, estaba departiendo con unos amigos, otra pareja de amigos, y en algún momento el hombre le hizo una insinuación de temas sexuales, ella no le acepta, entre las dos personas la cogen y la empiezan a agredir realizándole punzones y heridas con arma blanca. Algunos habitantes de la zona dieron aviso a las autoridades, por lo que la menor logró ser atendida. Ellos ya después la dejaron malherida. Tengo entendido que mismos vecinos y el cuadrante la ubica y la trasladan hacia el centro médico inicialmente del corregimiento y posteriormente por la gravedad de sus heridas al Pablo Tobón Uribe. Pero ellos son los que ya posiblemente desisten, posiblemente hasta pensando que se encontraba muerta, desisten de seguirla atacando. Ya estamos con algunas pistas, ella sabe quiénes son estos delincuentes para ver cómo vamos con los responsables de este hecho. El comandante de la Policía Metropolitana hizo un llamado a los padres de familia, pues ya son varios los hechos violentos que esta semana involucran menores de edad. Necesitamos mucha compañía por parte de los padres, de los familiares, saber con quién dejan a esos hijos, porque sí es lamentable un hecho y que ella misma está informando que estaba departiendo algunas bebidas con estas personas. A esta hora, los dos presuntos agresores son buscados por las autoridades. FECODE anunció un nuevo paro nacional de maestros programado para el próximo 28 de agosto. Entre los motivos de la protesta están las amenazas contra los educadores. En Medellín, por ejemplo, este año ya se han presentado 12 casos de maestros amenazados.
Aunque las autoridades vienen trabajando por blindar las condiciones de seguridad para los maestros en Medellín, aún falta más por hacer, ya que las instituciones educativas no se escapan a la dinámica de criminalidad que actualmente afronta la ciudad. Y los maestros a veces son vulnerables porque tienen que asistir a los territorios en conflicto, tienen que enfrentarse a distintas comunidades que no están de pronto de acuerdo con su trabajo, pero la ciudad cada vez ha hecho un trabajo más decidido por blindar a los maestros, protegerlos. Y es que en lo que va corrido de este año en Medellín ya van 12 maestros amenazados que como medida de protección han sido trasladados de institución. O sea, los maestros en general muchas veces tenemos que estar con mucho cuidado de lo que expresamos porque hay relaciones de todo tipo desde el poder que pueden hacer un favor amenazando a los maestros y a los líderes en general. La Federación Colombiana de Educadores FECODE anunció que los días 28 y 29 de agosto se realizará un paro nacional de 48 horas para exigir precisamente que se piense en cómo mejorar las condiciones de los maestros y su defensa a la protesta libremente. Las operaciones que se adelantan por parte de las autoridades en el municipio de Bello dejan hasta el momento 800 capturas. En las últimas horas llegaron 150 uniformados más para apoyar las labores de control y los operativos que buscan combatir la violencia en esa localidad. 150 uniformados de la Policía Nacional llegaron al municipio de Bello para apoyar las labores de registro y control que se vienen adelantando en algunas de las zonas más afectadas por la violencia. Hemos focalizado prácticamente todos los puntos de riesgo donde ya se ha concentrado todo el personal, haciendo planes, plan requisa, plan a personas, a vehículos, motocicletas. También por parte de la SIGIN se han hecho bastantes allanamientos. En todo caso, pues se ha hecho un gran trabajo y en este momento lo que vemos es que ha servido en la contención de lo que es el homicidio y lo que es el hurto. El funcionario indicó que este año la operatividad ha mostrado importantes resultados que a la fecha han permitido incautar armas en más de un 200%, comparado con el mismo periodo del año anterior. Van más de 800 capturas, principalmente también por el delito de porte y tráfico de armas de fuego. El año pasado llevábamos 40, ahora llevamos 90, donde se han capturado de armas de diferentes calibres, lo que es escopetas, pistolas, fusiles, supresores de sonido. En todo caso, pues se ha hecho un gran trabajo. Pese a las diferentes intervenciones adelantadas por la fuerza pública, este municipio sigue presentando un incremento en los homicidios del 140%. Es momento de hacer una pequeña pausa, pero en segundos regresamos con mucha más información en Nos Cogió la Noche Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros. Las estaciones de monitoreo de calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá amanecieron en naranja. De las 21 estaciones, hay 18 en naranja. El CIATA asegura que esto se debe a la llegada a la capital antioqueña y al Valle de Aburrá de partículas contaminantes por incendios que se han registrado en la Amazonía brasileña. A pesar del anuncio realizado hoy por el gobierno nacional que indicó el mejoramiento en la contaminación del país, de las 21 estaciones de monitoreo de calidad del aire en el Valle de Aburrá, 18 alcanzaron su estado naranja, según el CIATA, por factores externos que implican a la Amazonía brasileña. Es un aporte externo de aerosoles. ¿Cómo así? Es decir, en algún otro lugar se están generando muchos aerosoles y están siendo transportados por el viento hasta el Valle de Aburrá. ¿Dónde se están produciendo esos aerosoles? Tenemos lastimosamente en la Amazonía brasilera muchos incendios forestales en este momento, asociados con la temporada climática que ellos tienen. A esta situación, según lo indicó el gerente del CIATA, se suman también las malas prácticas que tiene Brasil para la expansión de la frontera agrícola. Nosotros no recomendamos en este momento la toma de medidas, pero sí, digamos, a las personas que saben que son alérgicas a todo este tipo de temas asociados a la quema de biomasa, pues la protección. Eso no lo podemos controlar lastimosamente, está fuera del alcance nuestro. Esperamos que las condiciones meteorológicas en el sur del país y sobre todo en esa Amazonía brasilera cambien rápidamente, sobre todo que tengamos precipitaciones. Estas lluvias no solamente que tuvimos hoy en Medellín no solamente fueron acá, fueron también un poco al sur y eso va a mitigar un poco ese transporte de contaminantes hacia nuestra región. El fenómeno podría durar 3 días más, no solo en el área metropolitana, sino también en toda la zona andina de Colombia y los países cercanos. Cifra histórica de reducción de contaminación ambiental anunció en Medellín el ministro del Medio Ambiente.
Según el ministro, el aire mejoró en su calidad 7,3 puntos porcentuales. El ministro de Medio Ambiente anunció hoy en Medellín una reducción histórica en la contaminación del país, ya que mejoró la calidad del aire en 7,3 puntos porcentuales, pasando de 86 a un 93%. Casi el 94%, alcalde, y eso es una gran noticia para toda Colombia, porque en general el mejoramiento se empieza a sentir. Principalmente ¿en cuál, ministro Uribe? En las partículas más pequeñas, ¿no? En las micras, en las que entran a través a la caja torácica, que usted conoce muy bien, y que es la que más nos preocupa porque es la que está relacionada con salud. Medellín fue una de las ciudades con mayor reducción, ya que logró bajar en un 27% la concentración de partículas por millón de azufre en el último año. Todas esas acciones, las acciones en transporte, las acciones de combustibles desde el Ministerio de Minas y Energía, desde Ecopetrol, las acciones en salud, de vigilancia, prevención, las sanciones también de los ciudadanos, del incremento de la vigilancia precisamente a nivel de los operativos que ustedes hacen en las ciudades, de una estrategia de educación muy pedagógica. Uno de los lugares destacados con mayor impacto dentro del informe realizado por el IDEAM es el centro de Medellín, con una reducción de las emisiones de las partículas PM2,5 de 31 a 27% en el último año. Las partículas PM10 también tuvieron una reducción de 59 a 48% en esta comuna. El 22 de agosto se llevará a cabo en Medellín una feria exclusiva para mujeres organizada por la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín. Con tan solo presentar la cédula, las mujeres tendrán acceso a ofertas de empleo y a servicios de salud. Este evento se llevará a cabo en Plaza Mayor. Ciudad de Medellín tendrá la Feria de las Oportunidades solo para mujeres, oferta de empleo y acceso al sistema de salud. Puedan llegar y saber qué puede pasar con temas de salud. Vamos a tener también mamografías, vamos a tener acceso pues también al CISBEN, vamos a tener todo el tema también con todas las cajas, las oficinas públicas de empleo. El 22 de agosto se realizará esta feria en Plaza Mayor, donde se podrá acceder a los servicios solo presentando la cédula. La invitación es que las mujeres, todas las mujeres de Medellín están invitadas el próximo 22 de agosto en Plaza Mayor, el pabellón blanco, desde las 8 de la mañana, solo llevar su cédula y allá pues pueden hacer vueltas. Diferentes bolsas de empleo estarán presentes en el evento con el fin de tener una hoja de ruta para que las mujeres logren emplearse. Aunque los 7,3 billones desembolsados por el Ministerio de Hacienda para el SENA son importantes, el director general de esta entidad asegura que no se incluyeron recursos para estudios de sismoresistencia de las sedes del SENA en todo el país. El director general del SENA reconoció que el presupuesto para el año 2020, que ronda los 3,7 billones de pesos otorgado por el Ministerio de Hacienda para la entidad, ha sido generoso. Sin embargo, hizo un llamado de atención porque aún falta atender la solicitud para realizar estudios de sismoresistencia en las diferentes sedes. Yo le hice una solicitud al señor ministro de Hacienda que necesitaba aproximadamente 450.000 millones de pesos para adecuar las diferentes infraestructuras que tiene el SENA en todo el territorio nacional a la norma de sismoresistencia. Es decir, esos 3,7 billones de pesos me sirven para formar. Y es que actualmente no se ha podido garantizar que las sedes del SENA cumplan con la norma de sismoresistencia, ya que el estado en que se encuentran varias de ellas no es el mejor. Por eso, autorizado previamente por el Consejo Directivo del SENA, le hicimos una solicitud al señor ministro de Hacienda para que tratemos, reconociendo el difícil panorama fiscal que en este momento vive nuestro país, pero que ojalá el Ministerio de Hacienda hiciera un esfuerzo adicional, nos permitiera esos recursos para gradualmente ir adecuando las infraestructuras que el SENA tiene en todo el territorio nacional con la norma de sismoresistencia. De 44 obras del SENA en Antioquia inconclusas recibidas en este periodo, este año se terminarán 41. Sin embargo, de las 10 sedes que hay en el departamento, 16 necesitan urgentemente intervención en infraestructura. El alcalde de Río Negro en Antioquia asegura que ya está listo el plan vial de movilidad para los próximos 70 años en su municipio. El alcalde resaltó la firma de la licitación para el primer tren elevado automático de Colombia.
Con la entrada en operación del megaproyecto vial del Túnel de Oriente, el desarrollo en el Valle de San Nicolás sigue avanzando. Según el alcalde de Río Negro, ya está listo el plan vial de movilidad para los próximos 70 años en el municipio. Porque a Río Negro lo obliga a seguir avanzando en su gran plan de movilidad. Nosotros diseñamos un plan vial que le habrá de servir a la ciudad para los próximos 70 años. Ese plan vial consta de 90 kilómetros de vía, 90 kilómetros de ciclorruta y el doble de kilómetros de andenes. Y con cargo al proyecto de valorización, que encierra una inversión superior a los 640.000 millones, estamos ejecutando el primer tercio de ese gran plan vial. A esta buena noticia se suma la licitación para la construcción del primer tren elevado automático de Colombia que se sacó el 13 de agosto. Que habrá de recorrer una extensión cercana a los 17 kilómetros, desde la autopista Medellín-Bogotá hasta el aeropuerto José María Córdoba. Esta obra implicaría una inversión superior a 1.600.000 millones de pesos. Hacemos una nueva pausa, pero en segundo regresamos con toda la información deportiva en Nos Cogió la Noche Noticias. Río Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar. Hasta aquí Nos Cogió la Noche Noticias. A las 8 de la noche no se pierdan NCN Deportes y volvemos el martes con más información. Río Soluciones Inmobiliarias, 503-1578, el lugar donde quieres estar.